Hola a todos, soy Adán Faraminian, licenciado en Tecnología Ambiental. Actualmente soy becario doctoral de CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Hidrologías de Llanuras. Hoy le vengo a presentar el trabajo titulado Estación Móvil de Balance de Energía para el Monitoreo Integral de Cultivo, caso de estudio en cebada. Los coautores de este trabajo son Facundo Carmona, Raúl Rivas, Matías Ilicani, Pablo Rivera Rodríguez y Florencia Delano. Bien, como introducción voy a hablar brevemente de lo que es el grupo de teledetección y las motivaciones y el objetivo de este trabajo. Bien, el grupo de teledetección forma parte del Instituto de Hidrologías de Llanura y lleva adelante el registro de medidas en zonas de llanura, principalmente medidas agrometeorológicas, con estaciones móviles, estaciones fijas y sensores de mano. Estas variables se miden para investigar y desarrollar productos de satélite, principalmente productos de evapotranspiración o estrés hídrico. Siguiendo esta línea, el grupo forma parte y lleva a cargo el proyecto FONARTEC junto a la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires y a la empresa Redimec, pusieron en marcha una red con 31 estaciones en la vertiente sur de la cuenca del río Salado. Estas estaciones están formadas por instrumentos y sensores de alta precisión que cumplen la normativa de la Organización Meteorológica Mundial. Bien, estas estaciones están ubicadas en puntos de interés, pero no cumplen el funcionamiento hidrológico y agronómico de superficie. Por eso se propone una estación nueva, llamada Estación de Balance de Energía Plus, que nos va a servir para generar información del seguimiento del uso del suelo en la cuenca. Bien, en este trabajo se van a presentar las primeras medidas de esta estación en una cebada cervecera de secano. Además se van a mostrar las diferencias que hay entre variables y ejemplos de estas variables en diferentes etapas fenológicas del cultivo. Bien, el área de estudio y características del cultivo se presentan a continuación. En la imagen se puede ver dónde se instaló la estación agrometeorológica, en el partido de Tandil, la estancia se llama la estancia La Alcira. Vemos que hay diferentes cultivos, además de cebada. La estación está instalada. Lo que sigue una cebada de secano. Bien. El cultivar es un cultivar Andrea, fecha de siembra del 5 de julio de 2019 y fecha de cosecha el 17 de diciembre de 2019. Se pueden ver diferentes características de lo que fue el manejo del cultivo. También se pueden ver otras variables, como por ejemplo lo que es la precipitación total durante el periodo de cultivo, entre otras características. Bien, la estación agrometeorológica es la siguiente, ¿no? Ya acá está instalada encima de la cebada, y cuenta con los diferentes sensores. Tenemos un CNR4, un radiómetro, que lleva un piranómetro, ¿no? Y dos pirgiómetros, uno que mide la parte entrante y la parte saliente, ¿no? La radiación. Radiación de onda corta y onda larga, entrante y saliente respectivamente. También contamos con sensores de temperatura del aire y humedad relativa a 2 y 3 metros. Acá están en la figura con su abrigo meteorológico. Contamos con un sensor de velocidad de viento WindSonic 2D. Este es un sensor sónico que mide la dirección, velocidad e intensidad del viento, ubicado a 2 metros. Y un anemómetro que mide la velocidad del viento, ubicado a 3 metros. El objetivo de esto era para ver diferencias en diferentes alturas. También contamos con un pluviómetro. Y se utilizó un sensor de NDVI. No se utiliza frecuentemente estos tipos de sensores en estas estaciones. Este sensor es de Decagón y mide la radiación entrante y saliente del sector rojo e infrarrojo del espectro electromagnético para el cálculo del índice normalizado de vegetación, ¿no? También contamos con el sensor Apogee SI-111, que mide temperatura radiativa de superficie. A su vez, la parte también de superficie se midió lo que es la altura del cultivo y el índice de área foliar cada 14 días y se realizó un seguimiento detallado del crecimiento de las raíces. Todos estos parámetros son la parte del cultivo y la parte atmosférico. Pero también se midieron las condiciones del suelo. Acá vemos un perfil del suelo y vemos que tenemos diferentes sensores. Contamos con un sensor nuevo que mide humedad y temperatura del suelo. Este se llama SolBude 10. Es un sensor relativamente nuevo, con forma de tornillo, que nos permite una instalación fácil, con baja destrucción del suelo. Este mide el perfil completo, mide en 5, 10
20, 30, 40 y 50 centímetros, ¿no? De profundidad. Como es un sensor nuevo, estas variables se controlaron, ¿no? Con sensores que ya se habían usado en campo, que son los CS655 de la misma empresa, que miden lo mismo, sensor de humedad, son humedad y temperaturas del suelo. Funcionan por medio de la tecnología TDR. Y también en el suelo instalamos lo que es una placa de flujo de calor para medir la energía saliente y entrante, ¿no? En watt metro cuadrado. Bien, se registraron variables cada una hora, pero en este trabajo se muestran datos diarios. El análisis de las variables para diferentes estados fenológicos de la planta. Vamos a tener 4, vamos a presentar para que no se haga muy largo. Y también vamos a analizar lo que fue el comportamiento de la variable en algunas condiciones secas que hemos registrado. Bueno, acá vemos lo que es las variables meteorológicas durante todo el ciclo. Estas son las partes que cubren la parte atmosférica. En el primer gráfico tenemos lo que es el balance de energía, el flujo de calor sensible, H, radiación neta, Rn, LE, el flujo de calor latente, G, el flujo de calor del suelo. Vemos que el flujo de calor latente, que es un término directamente proporcional a la evapotranspiración, sería la evapotranspiración en otros términos. Acá vemos que está en watt metro cuadrado todas las variables. Vemos un aumento del flujo de calor latente, ¿no? A medida que aumenta que crece el cultivo, vemos que el macollaje y espigado tiene sus valores más altos, y acá en la parte de madurez de la planta el flujo de calor latente baja. Un comportamiento muy similar muestra lo que es el NDVI. Vemos cómo va creciendo, se hace importante en valores en periodo de macollaje y espigado, y en la parte de madurez baja. Acá también se muestra lo que es la temperatura del aire a 2 metros y a 3 metros, y la temperatura radiativa. Por lo que vemos que la temperatura a 2 metros y a 3 metros no muestran diferencias, la temperatura del aire, y la temperatura radiativa, que sería la temperatura emitida por la superficie, vemos que presentan las diferencias, y estas diferencias caracterizan cuando el suelo estaba seco y la atmósfera demandaba agua. Acá abajo mostramos la humedad relativa a 2 y 3 metros y la velocidad del viento a 2 y 3 metros. Estas variables sí muestran diferencias, pero las tendencias son muy similares. Vemos que acá la humedad relativa para este periodo, finales de septiembre, muestra valores bajos que pueden corresponder a un periodo seco, ¿no? Y acá vemos lo que son los valores del suelo, la humedad del suelo y la temperatura del suelo. Bien, vemos que la humedad del suelo, nos quedamos con los primeros 4 valores del tornillo. Vemos cómo arrancó con un suelo bastante húmedo, y vemos periodos donde el suelo estuvo seco, como es acá, por ejemplo. Esta parte fue cuando inicia el periodo crítico de la planta, donde necesitaba agua. Hubo un periodo seco, acá se nota bastante, ¿no? El superficial casi está en valores críticos, y vemos que esta lluvia se registra, ¿no? Por las 4 primeras profundidades. Y acá abajo vemos las temperaturas del suelo, también en las mismas profundidades que la humedad del suelo, cómo fueron aumentando a medida que el cultivo fue creciendo. Y vemos también las diferencias que hay entre las 4 medidas de los primeros centímetros, que también corresponden cuando la demanda atmosférica era mayor, la demanda del agua. Bien, entonces vamos a hacer un análisis por etapas fenológicas. Estos son los valores cuando el suelo es desnudo o la aparición de primeras hojas. Vemos un NDVI bajo al principio, donde el suelo es desnudo, correspondiendo al suelo desnudo, y un aumento cuando aparecen las primeras hojas. Los otros valores se mantienen relativamente constantes, como la humedad del suelo. No se registran precipitaciones en este periodo. Hay un periodo seco que va desde julio, agosto y septiembre. Junio se registraron varias precipitaciones, por eso el suelo venía cargado de humedad. Vemos que la radiación neta, que es lo que mueve todas estas variables, no muestra tampoco tanta variación, lo que genera un constante en todas las demás variables.
Bien, mientras va aumentando lo que vemos acá en una imagen del periodo, esta es una imagen correspondiente a agosto, donde vemos las primeras hojas. Acá se muestra desde las primeras hojas hasta el inicio del macollaje, ¿no? El periodo de macollaje del cultivo. Vemos cómo la NDVI va aumentando, ¿no? Y vemos cómo la demanda de agua por parte de la planta se nota en los sensores de humedad del suelo. Vemos cómo va bajando las pendientes de la humedad del suelo. Como muestra acá, tampoco se registran precipitaciones altas. Vemos acá como una precipitación registrada por los primeros sensores de humedad del suelo, a 5 o 10 centímetros, pero no se registraron precipitaciones mayores. Bien. Y este es el periodo de macollaje espigado. Acá se muestra el periodo, del 31 del 10 al 21 del 11. Acá observamos varias variables. Vemos cómo el NDVI toma valores máximos ya, ¿no? A lo que sería principio de noviembre. Vemos cómo se registran precipitaciones en diferentes periodos. Acá sería a mitad de octubre, acá en noviembre. Depende de la intensidad de la lluvia, el sensor registraba los 4 sensores o registraba los primeros sensores. Acá se muestra una lluvia no tan intensa, ¿no? Donde los últimos sensores no registran esta lluvia, sí los primeros dos. Acá se ven intensidades de lluvia mayores, registrados por los 4 sensores. Y acá tenemos el ciclo de madurez, ¿no? De la planta. Vemos que el NDVI baja considerablemente, valores correspondientes a un rastrojo. Vemos también la variación, ¿no? De la humedad del suelo. Se registran precipitaciones al final del cultivo. Y vemos también los valores del flujo carlatente que bajan en relación a lo que es la radiación neta, ¿no? Hay que recordar que este flujo corresponde a la evapotranspiración. Bien, para finalizar este trabajo se presentaron las primeras mediciones de una estación móvil titulada o llamada EV Plus. Esta fue configurada por el grupo de teledetección. Este tipo de estaciones resulta fundamental para llevar a cabo campañas de medidas sobre cultivos específicos y también cuantificar la salida de agua del sistema por el proceso de evapotranspiración. Bien, estudiando los diferentes usos del suelo de la cuenca con una estación y relacionando los datos con mediciones de satélite, se puede realizar una aproximación más precisa de los procesos hidrológicos y agronómicos a escala de cuenca. Estas estaciones también nos permiten generar modelos explicativos de diferentes términos, como pueden ser evapotranspiración, algunos factores del cultivo, ¿no? Factor de crecimiento. Y además, en esta primera campaña se instaló sobre una sedada cervecera, pero en futuras campañas se planea instalar sobre diferentes cultivos para generar la misma información y generar también diferentes modelos. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.